Continuamos hoy, hermanos, con la serie Mayordomos. Ahí hay mucha tela de cortar y continuamos con esta serie Mayordomos porque es lo que somos. Lo que somos es mayordomos, no somos dueños de nada. Y hoy he titulado esta enseñanza Formateo Total. Los que saben de informática saben que un formateo total es que hay que arrancar todo de cero y hay que hacer ese trabajo hay que hacer el trabajo de colocar nuevos archivos y borrar y hacer esto y hacer aquello, y es un trabajo de cero. ¿Y por qué hoy se titula esta enseñanza Formateo Total? ¿Será que nos van a lavar el cerebro? Porque un formateo tiene que ver también con un lavado. Pues tal vez no es esa la intención, no es ese el objetivo. El propósito es exponer nuestras mentes, exponer nuestros corazones a la Biblia, a la palabra de Dios, y que ella haga un formateo en nuestras vidas de aquellas cosas, de aquellos archivos y de aquella basura que está en nuestras vidas que realmente no produce ningún fruto. El libro de Hebreos dice que son obras muertas, es decir, obras que no producen ningún fruto. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 6 al 11. Primera a los Corintios 9, 6 al 11, dice la palabra del Señor así. ¿Lo tienen? A ver las Biblias, ¿cómo están? Muy bien. Biblia en mano, espada en mano. Recuerden que a la iglesia venimos a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra del Señor. Por eso es una de las primeras cosas que hacemos en la iglesia, bien sea una clase, bien sea la música, la predicación. Lo primero que hacemos es tomar nuestro manual, la Biblia, nuestra regla de fe y conducta. Yo he propuesto en mi corazón, lo que pasa es que hoy la computadora nos jugó una sucia. He propuesto en mi corazón que en lo que comience a predicar, lo primero que aparezca en la pantalla sea el versículo que vamos a estudiar. Porque a veces uno echa mucho cuento, hermano, mucho cuento, y lo que menos habla es la Biblia. Nos pasa a los predicadores y tenemos que cuidarnos mucho de eso. Entonces, que al yo arrancar a predicar, lo primero que aparezca es el versículo que vamos a estudiar. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 6 al 11, ¿lo tienen? La Biblia dice así, segunda a los Corintios, he dicho dos veces primera, segunda a los Corintios 9, 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Oremos. Amado Dios, en esta hora vengo delante de ti con mis hermanos para pedirte que tú, Señor, dirijas esta enseñanza. Ayúdame a trazar correctamente la palabra tuya. Ayúdame a ser un buen mayordomo de este tiempo. Espíritu Santo de Dios, por favor, purifica mis labios, purifica mi mente, ministra la vida de cada uno de nosotros.
Haz un reseteo total hoy, Señor, de aquellas cosas que necesitamos quitar y colocar nuevamente en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Esta carta fue escrita por allá por el año 50 al 52 de nuestra era, es decir, después de Cristo se escribe esta carta. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y fue dirigida a una iglesia gentil. Voy a hacer mucho énfasis en esto hoy. ¿Qué es una iglesia gentil? Es decir, una iglesia que no pertenecía o que no estaba compuesta más bien por el pueblo judío. No eran judíos. Era gente como decir colombianos, como decir venezolanos, gente de pregoneros que no somos judíos. Entonces, para el pueblo judío nosotros somos gentiles. Así nos llaman ellos, el pueblo gentil, porque no pertenece al pueblo judío. Esta carta fue escrita entonces a una iglesia que no era judía, la iglesia que estaba en Corinto, y esta iglesia quedaba al sur de Grecia, al lado occidental de la capital de Grecia, que es Atenas. Esto es información para que nosotros nos ubiquemos en qué tiempo se escribe. Se escribe en el año 50 al 52 aproximadamente, se escribe a una iglesia gentil, y esta iglesia era en su mayoría gente no judía. Repito, tenga eso por favor en mente, porque lo vamos a usar bastante hoy. No eran judíos, eran gentiles, y Pablo le dedica 2 capítulos enteros a hablar del tema del dinero, del tema de honrar a Dios con el dinero. Yo siempre he dicho que es uno de los temas complicaditos para nosotros los pastores hablarlo, porque cuando uno comienza a leer el versículo y comienza a leer, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, de una vez el oyente o la persona que nos está viendo o el que está escuchando dice: va a hablar de plata, va a hablar de diezmos. Y no es precisamente lo que quiero hablar hoy. No es precisamente de diezmos que quiero hablarles. Quiero hablarles de honrar al Señor con nuestros bienes. Y no les quiero hablar de diezmos porque no es precisamente de lo que está hablando el texto ahí. Así que, hermanos, yo quisiera darles a ustedes un pequeño ejemplo de lo que es honrar al Señor, de lo que es aprender a sostener la obra de Dios. Cuando usted va a Marcos capítulo 12, versículo 41, Marcos capítulo 12, versículo 41, si usted lo busca, usted se va a encontrar la historia de una mujer que estaba dando una ofrenda. Y es importantísimo que nosotros busquemos este texto, Marcos 12:41. Déjenme buscarlo a mí también. Dice la palabra del Señor así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, que vendría a ser algo así como este alfolí o este cajoncito o este baúl que tenemos aquí, eran un poco diferentes, pero para que tengamos una idea. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Y qué dice después? Y muchos ricos echaban mucho. No pierda de vista ese detalle. Muchos ricos echaban mucho. Ese detalle téngalo ahí presente. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, es decir, la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Alguna vez ha hecho usted eso? ¿Alguna vez usted ha hecho que ha echado para la ofrenda del Señor todo su sustento, que usted dice: me desprendo por completo, quedo sin nada? De pronto lo hemos hecho en algún momento determinado, pero sabemos que en la casa de pronto quedó algo guardado. De pronto uno dice: bueno, allá me quedó para comprar 1 kilo de papas, 1 kilo de apio. ¿Sí? Pero todo, que usted diga: esto es lo que me sostiene, que no era mucho,
eran 2 moneditas bien pequeñitas. Así que aquí tenemos un ejemplo de que el pueblo judío sabía desde muy pequeño, desde muy niño, porque Jesús está en Jerusalén, esa viuda es de Jerusalén, está ahí en ese grupo que están dando la ofrenda, son judíos, ahí no hay gente gentil. Jesús está ahí, está reunido, vio venir a la viuda, vio venir a los ricos echaban mucho, la viuda echó un poquitico que era lo que tenía, pero ese poquito representaba todo su sustento. Y Jesús miró y Jesús dijo, bueno, esta mujer ha dado muchísimo. Hermano, el pueblo judío sabía desde niño ese principio, el principio de el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundante también segará. Yo conversaba con mi esposa este tema y yo le decía a ella, el principio que mueve a los chácaros es: mientras más retengas, mejor. Mientras más yo me quede y mientras más la viveza criolla me gobierne, mientras yo quiera ser más vivo que los demás, mientras menos yo dé, mientras menos yo suelte, mejor para mí, porque voy a tener más colchoncito y voy a tener un poquito más guardado. Pero el pueblo judío, los hebreos, desde chiquiticos, desde pequeñitos entendían que era mejor dar que retener, que era mejor inclusive llegar a dar todo el sustento para el sostenimiento. Para un judío, dar para la obra de Dios, eso era como si nada. Ellos lo entendían desde chiquiticos, pero nosotros los que no somos judíos hemos sido entrenados en otra escuela. Hemos sido entrenados en la escuela, mientras usted más lo guarde, mientras usted más lo apriete, mientras lo eche en un pañuelo y le tire 50 nudos y lo tenga guardado, como hizo mi tío que bajó al pueblo con una monedita con medio y llegó, y cuando llegó tuvieron que ayudarle a abrir la mano porque tenía el medio todavía apretado en el centro de la mano. El chácaro es pichirre por naturaleza. El chácaro donde llega pide rebaja. El chácaro va a tiendas donde, por ejemplo, no sé, Traqui, tiendas donde usted no puede pedir rebaja, y le estaba llamando al gerente a ver si puede conversar con alguien para ver si le puede sacar rebaja. Y para acá, y a guardar todo. Pero el pueblo judío no es así. El pueblo judío dice, me llegaron 10,000 bolívares, o me llegaron 10,000 pesos, yo no me los puedo comer solos. En la mente del judío, del pueblo hebreo, es, me llegaron $100. De esos $100 no todos son míos. Es lo primero que él dice, no todos son míos. Lo primero que yo tengo que hacer, dice el judío, es, tengo que sacar la parte que le corresponde al Señor. Y luego el judío dice, tengo que agarrar y de esto tengo que compartir con un necesitado. Entonces ya le dio la parte que le corresponde al Señor, pero ahora el judío dice, ¿a quién ayudo? Entonces ellos buscan a quién ayudar, pero no siembran en cualquier tipo de tierra, no son tontos tampoco. Ellos buscan a otro hebreo, a otro judío, por decir algo, y le dicen, aquí hay una parte de una bendición que me llegó. Y ese que también está entrenado desde pequeñito, la parte que le está llegando, llega y dice, pues yo tampoco me lo puedo comer todo, tengo que sacar la parte de la obra del Señor y tengo que buscar a alguien más a quien ayudarle. Entonces esa persona busca a alguien que sea buena tierra, que también sea de la misma gente de él, y llega y dice, aquí está una parte de la parte de la parte de la parte que me llegó. Y así se va rotando y la obra de Dios es bendecida, los pobres son ayudados, la gente es bendecida. Y hay algo sumamente interesante, hermanos, en el pueblo judío, que son las personas más ricas y más prósperas de todo el mundo. Los judíos son la gente más próspera de todo el mundo. Ahora la pregunta es, ¿por qué los ricos que pasaron a dar la ofrenda daban mucho? ¿A usted no le llama la atención eso? Bueno, sí, uno dice para que lo vieran, para que sonaran, porque ellos por lo general usaban monedas, no usaban billetes, ni pesos, ni dólares, usaban monedas.
y cuando las tiraban no eran unos alfolí que a veces eran recubiertos por dentro, y cuando tiraban las monedas sonaban. Entonces, oye, cuando sonaba duro el fondo del cajón, la gente decía: Dios, bastante. Pero más que todo, no lo hacían por eso, sino que el rico, porque ahí menciona rico, el rico daba mucho. El rico entendía que si daba mucho, recibía mucho. Mire, usted se pone a analizar, una persona rica no es una persona tonta. Para que una persona llegue a ser rica, tuvo que haberle dado a la pensadora, tuvo que haber planificado, tuvo que haber hecho proyectos, tuvo que haber planeado. Pero en el caso de los hebreos, son la gente más próspera de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los judíos son la gente más próspera del mundo? Por los principios que manejan. Los principios de todo lo que a mí me llega no es mío. Una parte es para Dios, una parte es para los necesitados, otra parte es para invertir. Ellos no guardan plata por guardar. Ellos inmediatamente reciben dinero y de una vez dicen: lo primero es del Señor. Aquí está la parte del Señor. El pobre al que voy a ayudar, aquí está el pobre. Los empleados que tengo los voy a pagar y los voy a pagar bien. Son principios que tienen los judíos que a nosotros nos dan 20 cachetadas. El principio del judío es desprendido. Él siempre está buscando dar, siempre está buscando ayudar, siempre está dando para la obra de Dios, siempre está ayudando al pobre, siempre está ayudando a su propio coterráneo. ¿Qué hace por los chácaros? Acá, para acá, acá. Y si puedo meterle la zancadilla a otro para que se caiga, para yo poder pasar y agarrar un poquito más, lo hago, porque lo hacemos, los chácaros lo hacemos. Vemos que alguien está montando un negocito, pero si yo le puedo mirar la zancadilla, oye, si yo puedo agarrar el proveedor que esa persona tiene y yo voy y hago negocio directamente con esa persona y puedo sacarme que está aquí en medio, mejor, y lo saco, y entonces yo voy directamente allá. El judío no tiene esa mentalidad. El judío dice: yo voy a bendecir, yo voy a ayudar, yo voy a dar lo de Dios, lo del pobre, lo del necesitado. Invierten en tierras, invierten en capitales, invierten aquí, invierten allá, pero siempre son personas que están con unos principios basados en la Biblia, basados en la palabra de Dios. Yo tengo por acá algo que, bueno, el tiempo a lo mejor no me va a dar para leerlo todo, pero yo imprimí algo que usted lo puede buscar en su casa para que lo lea con más calma. Se titula así: ¿por qué los judíos son tan prósperos? ¿Por qué? Y está en una página que se llama Consejo Financiero, de febrero del año 2019. No es tan viejo, pero tampoco es tan reciente. Y ellos dan 10 razones por las cuales los judíos son prósperos. ¿Le gustaría conocerlo, por lo menos por encimita? Número 1, el conocimiento. El 87% de la población judía que vive en los Estados Unidos llega a pisar las universidades. Para el judío, el primer principio, uno de los principios importantes, es la preparación. Él busca prepararse, busca que sus hijos se preparen, busca que sus hijos estudien. El segundo principio: ser emprendedor en lugar de ser empleado. El judío tiene en mente que él no va a ser empleado de nadie. Y por eso fue que le costó el rechazo y la rabia con Hitler, porque Hitler acusaba, como buen dictador, de que los judíos habían quebrado a Alemania, la habían quebrado económicamente, porque los bancos, porque eran capitalistas, porque no sé qué, y Hitler se enfureció porque eran la gente más próspera de Alemania. Entonces los quiso exterminar, porque el judío busca prepararse. Imagínese usted, en Estados Unidos, el 40% de la población que no es judía, solamente el 40% llega a las universidades. Pero la población judía, en estudios que han hecho, el 87% llegan a ser universitarios. Así que, en primer lugar, lo fundamental para ellos tiene que ver con el conocimiento. Lo segundo, ellos son emprendedores en lugar de ser empleados. En tercer lugar, la diligencia. Para el judío, el trabajo duro, el ahorro, la inversión son principios vitales. En cuarto lugar, esto me llamó mucho la atención: vivir con moderación
es característico del pueblo judío. Viven por debajo de sus posibilidades económicas. Usted nunca va a conseguir un judío fanfarroneando. Nunca va a conseguir alguien que pertenezca a ese pueblo mostrando el carro último modelo, la chaqueta último modelo, las botas Jordan. Jamás. Viven por debajo de sus posibilidades. Ellos no andan mostrándole nada a nadie, ni fanfarroneando, ni mire la Toyota que me compré, pero la debe todita. ¿Sí? Como está pasando en los Estados Unidos. Me decían estos días un hermano, te dan un carro que vale $60,000, pero tú lo debes todo. Tú lo que pagaste fueron $4,000, $5,000 de inicial y pasas toda la vida. Y cuando lo terminas de pagar, el carro que te costó 65 vale menos de $15,000, porque ya es un carro viejo. Y así vives toda la vida esclavo. Los judíos no, los judíos viven con moderación, viven por debajo de las posibilidades económicas. El otro principio que manejan los judíos es, o en quinto lugar, es tratar a los empleados con justicia, pagándoles lo justo y de la manera puntual. ¿Por qué? Porque la Torá, o los primeros 5 de la Biblia, lo que ellos conocen como el Antiguo Testamento también, le dice que le pague a los salarios o le pague a los empleados sin defraudarlos. Entonces ellos tienen empleados y buscan bendecirlos de la manera mayor posible. No andan chacarineando como buen chácaros diciendo, pero es que el gobierno dice que el sueldo mínimo es tanto, yo les estoy pagando más bien 3 veces más. No, el judío dice, si tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago porque sé que eso me va a traer bendiciones para el negocio. En sexto lugar, de los principios de por qué ellos son prósperos, está basado en la enseñanza bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que ellos le van a hacer algo al prójimo, lo que estoy hablando de meterle una zancadilla, de quererse pasar de vivo, de querer, ellos dicen, ¿me gustaría a mí que me hicieran eso? No. Entonces, si a mí no me gusta que me lo hagan, yo tampoco lo voy a hacer. La cultura judía enseña a ser honesto con los demás y mantener una buena reputación en las balanzas. Ellos, si trabajan con peso, si trabajan con balanzas, esas balanzas y esos pesos tienen que estar exactos y precisos, porque ellos saben que la palabra de Dios condena, que Dios condena, que no que yo vendo 1 kilo de queso, pero en realidad no es 1 kilo, es 980 gramos y me están quedando 20 gramos ahí, y en 20 personas ya tengo 1 kilo y pico. Esos son los pensamientos de nosotros los venezolanos. La mayoría de pesos donde la gente trabaja, ahí no hay exactitud. Entonces tiene que estar la gente, yo ya no sé cómo se llama, sería encima, calibrando, y cada rato escucho yo que del mercado tal sacaron no sé cuánto, 20, 30 pesos falsos que no eran 1 kilo. Entonces la gente va y pesa a ver si es el kilo, porque la viveza, el judío no. El judío dice, la balanza tiene que estar correcta, el pago del empleado tiene que estar correcto, el trato al empleado tiene que ser como si fuera yo mismo. En octavo lugar, el judaísmo enseña también que se debe ser humilde, alentar y aceptar la crítica, evitando crear orgullo. Si es un judío y le están enseñando, si es un verdadero judío y le están enseñando algo, él acepta la crítica, baja la cabeza y dice, puede tener razón, de pronto yo estoy equivocado. Y en décimo lugar, la Torá no solo enseña principios de prosperidad, sino además en la importancia de darle a Dios lo que le corresponde y de la responsabilidad social que se tiene con los demás. Un buen judío no solo apoya a su congregación con sus ofrendas, sino que además ayuda a otros judíos para que también prosperen. Hermano, usted puede leer eso con más calmita, se llama ¿Por qué los judíos son tan prósperos? En consejos financieros, así se llama, me llamó mucho la atención. Siempre estoy tratando de aprender de ellos. Ahora, ¿por qué les traigo esto, hermano? ¿Por qué les traigo esto, hermano? Volviendo al texto, ¿por qué Pablo escribe a los corintios y les dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará? ¿Por qué Pablo tuvo que agarrar y escribir una carta? ¿Y por qué tuvo que sacudirles el agaje, como dirían? ¿Por qué tuvo que agarrarlos y sacudirlos? Porque no eran judíos.
Era una iglesia gentil. Y en la iglesia gentil, al igual que nosotros, no sabemos estos principios. Y necesitamos un reseteo total. Yo analizaba esto y yo decía, no, yo definitivamente tengo que empezar de cero. Yo tengo que empezar de cero. Así que esas son las razones por las que ellos son tan prósperos. Amado hermano, por eso es que vivimos en un país tercermundista, países pobres como Latinoamérica, porque no entendemos o porque no ponemos en práctica la palabra de Dios. El que tenga oído en esta mañana, que oiga, que entienda lo que le estoy tratando de enseñar, porque es muy importante. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a manejar nuestras finanzas. En primer lugar, aprendiendo a dar con alegría. Es lo primero que yo quiero que usted aprenda. Que dar es mejor que recibir y que se debe dar con alegría. Pablo le escribe a gentiles, no a judíos. Hermano, mire, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Dios, vamos a buscar Hechos capítulo 11, desde el versículo 27 al 30. Dios permitió que la iglesia de Jerusalén pasara por una situación económica muy complicada. ¿Qué pasó? El río Nilo, hermanos, se desbordó por allá por el 45, año 46. Todavía había comida guardada. Todavía, recuerden ustedes que todo eso que tiene que ver con las riberas del río Nilo produce muchísima comida, mucho alimento, así como produce muchos granos Ucrania, que son países que producen muchísimo alimento. Bueno, por el 45, año 46 de nuestra era, después de Jesucristo, todavía había comida guardada, pero en el año 48 específicamente, hermano, se desbordó todo esto y la agricultura se perdió y no había comida, hermano. Y la iglesia que estaba en Jerusalén, que sí era judía, comenzó a sufrir y no tenía nada que comer. Y no tenía nada que comer, y hambre, y hambre, y hambre. Y cuando decían, ay, y los graneros y los hilos, todo se dañó, todo se echó a perder. Entonces, las iglesias que estaban alrededor de Jerusalén, entre ellas esta iglesia de Corinto, otras iglesias que estaban alrededor, ellos salieron y dijeron, nosotros vamos a colaborar, nosotros vamos a recoger una ofrenda, nosotros vamos a dar y vamos a dar con alegría, y vamos a dar con soltura. Y muchas iglesias dijeron, vamos a recoger para ayudar a la iglesia de Jerusalén porque están aguantando hambre, se están muriendo de hambre. Y muchas iglesias enviaron, pero la iglesia de Corinto, como no era judía y como que parecía que fuera medio chácara, ellos dijeron, eso ya les llevarían. Eso ya les tuvieron que haber llevado algo. Eso ya llevarían para allá unos cambures y unas pipas de café. Eso dejemos así. Y Pablo había pasado un año completo y Pablo le dice, vamos a jugarle al repetico. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué pasó con la ofrenda que ustedes prometieron? ¿Qué pasó con lo que ustedes iban a dar con generosidad? ¿Qué iban a dar con liberalidad? Hermano, mire, por eso cuando usted se vaya a comprometer con su boca a decir que va a dar para la obra de Dios y usted no cumple, se está metiendo en un problema enorme. Aquí hubo una familia, hermano, que me prometió a mí 40 pacas de cemento para cuando íbamos a echar el piso. Me dijeron, pastor, nosotros le vamos a dar 40 pacas de cemento. Cuando ellos dijeron así, yo sentí un frío en la espalda. Porque no son 2 pacas de cemento. Están hablando de 40, hermano. Ni una llegó. Ahora, ¿yo estoy molesto por eso? No, yo lo que estoy es asustado. Asustado porque después que yo abro la boca y yo digo, Natalia, yo te voy a ayudar económicamente. Sí, cuente conmigo. Y yo no lo hago. El día que yo abrí mi boca, lo abrí delante del Señor y el Señor me anotó. Y el Señor dijo, Juan dijo que iba a ayudar a Natalia económicamente. Y si Juan no se mueve, Dios comienza a decir, ¿por qué se comprometió? ¿Por qué habló? ¿Por qué dijo? Entonces uno no puede salir a comprometer a la gente, a decirle a ustedes como iglesia, mira, levante la mano los que van. No, eso es delicadísimo, hermano.
Yo no puedo estar en eso. Pero Pablo, como la iglesia se había comprometido, Pablo les recuerda, y en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. ¿Quién era el emperador que estaba en ese momento? Claudio. Recuerden que hubo emperadores como por ejemplo Calígula, Nerón, pero en este entonces era Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea, en Jerusalén. Allá estaba la iglesia cristiana. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces lo hicieron, pero los de Corinto no. Los hermanos de Corinto dijeron: no, eso dejemos quieto así mejor. Así que, hermano, nosotros lo primero que tenemos que aprender en este reseteo total es que tenemos que aprender a dar con alegría. No les estoy hablando de diezmos, les estoy hablando de honrar al Señor. Honrar al Señor y dar con alegría. Lo segundo que tenemos que aprender es a cumplir lo prometido. Debemos cumplir lo prometido. En 2 Corintios 9, 1 al 5, ellos entonces, usted dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado. Ahí está lo que les dije hace un año, desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos, ¿para qué? Para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes, ¿qué dice? Generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Se les olvidó? Se les olvidó lo prometido. Hasta así cabezas de turria, decía papá. Hasta así cabezas de turrias. Hermanos, Pablo está animando a los corintios a que cumplan con un compromiso que hicieron anteriormente. Y los corintios habían prometido dar generosamente y se hicieron los locos. ¿No eran qué? Judíos. Si hubiesen sido judíos, ¿qué era lo primero que habían hecho? No, nosotros prometimos dar para la obra, nosotros vamos a dar al Señor y vamos a dar mucho, porque cuando damos mucho, vamos a recoger mucho. Y ay, pastor, ya viene usted. Ya nosotros sabemos por dónde viene usted. Usted lo que quiere es que le suelten plata a la iglesia para usted tener mucho. Hermano, no se trata de eso. Se trata de un reseteo total en la manera de manejar nuestras finanzas. Honra al Señor con tus bienes, honra a tu prójimo, ayuda, invierte, diversifica tu dinero. No lo puedes dejar metido en una sola cosa, en una sola cosita. No, el judío invierte aquí, invierte aquí, invierte aquí, invierte aquí, así sea poquito. Si falló esta, está esta, si falló esta, pero nunca en una sola cosa. Yo, a raíz de todo esto, yo oro al Señor para que nosotros como iglesia tengamos un reseteo total y aprendamos que debemos cumplir lo prometido. Ustedes se van a meter en un problema porque ustedes prometieron y no cumplieron. Dice Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 4 al 6. Vamos a leerlo. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 y versículo 6. A ver si aparece por aquí. Y si no, lo busco por aquí. Dice: cuando a Dios hacen promesas, ¿cuántos han hecho promesas? A veces no son de dinero,
A veces son me voy a portar bien, voy a hacer feliz a mi esposa. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace. ¿En qué? ¿Cómo nos llama el Señor cuando no cumplimos? Insensatos. Cumple lo que promete. Vamos en el 5. Lea conmigo. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mejor es que no prometas nada y no que prometas y no cumplas. ¿No nos decían los viejos eso a nosotros? Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No, yo lo hice por la ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra? ¿Aló? Hermano, el asunto es delicado. Cuando yo salgo ¿sí? Hermano, es tan delicado que yo como pastor los comprometo a ustedes en una devoción y sí, vamos a salir. No, Señor, porque después que nos comprometemos, eso queda completamente registrado. Por eso, hermano, es que no estoy de acuerdo con estos canales que te dicen corras, pactes, llama. Eso es una mentira. Esa cosa que te dice a ti, si tú traes 1 millón de pesos, te van a llegar 100 millones de pesos. Eso es una mentira, hermano. Eso no funciona así. La Biblia no habla de ese tipo de cosas. La Biblia premia el trabajo duro, el esfuerzo, la constancia, la inversión sabia, la inversión inteligente, el pagar bien a los empleados, el tratar a los demás como si fueras tú mismo, el estar apegados a los principios bíblicos. Eso sí, pero eso de que mira, Leonardo trae $10,000 y te van a... Eso es una mentira, hermano. Yo no estoy de acuerdo con esos canales que hacen ese tipo de cosas. Tú no puedes dar por necesidad. Tú no puedes llegar y decir, es que tengo una necesidad enorme y aquel pastor me está diciendo que si yo llevo... No, tú no puedes dar por necesidad. Ese tipo de que tengo una necesidad, no, es una mentira, hermano. Tú das lo que tienes. El rico daba mucho porque tenía mucho. El pobre daba poco porque tenía poco. Así es, hermano, así funciona. Eso es lo que la Biblia a nosotros nos dice. Los pobres dan menos porque tienen menos. Entonces, no, yo una vez estuve en una iglesia en San Cristóbal y bueno, ¿dónde están los que hoy van a traer $100? Yo andaba limpio, que ni para el pasaje tenía. ¿Dónde están los que van a dar? ¿Dónde están los de 100? Aquí debe haber 3, dijo el hombre. Aquí hay 3 personas que van a dar de a 100. Y se pararon los 3. Y mira, ¿dónde están los de 50? Los de 50 son 6. Y claro, el de 100 un poquito más. Y se pararon. ¿Y dónde están los de 20? ¿Y dónde están los de 10? ¿Y dónde están? Hermano, y se fueron parando. Bueno, pasen al frente, porque ustedes hoy no sé qué. Mentiras del diablo. Para sacarle el dinero a la gente del bolsillo. Eso usted no lo ve, hermano, en la cultura judía, en la cultura bíblica. Es el esfuerzo, es la inteligencia. Usted tiene que dar con inteligencia. Usted no puede a Nicolás agarrar o Juan y decir, bueno, el pastor está diciendo, echen lo que tienen. Y yo lo único que tengo es para, cuando salga de la iglesia, ir a comprar una paquita de harina para hacer unas arepas. Pero como él dijo, échenlo. Eso es mentira, hermano. Eso es una mentira. Lo primero, entonces, aprendiendo a dar con alegría. Lo segundo, aprendiendo a cumplir lo prometido. Y lo tercero, aprendiendo que para recoger una gran cosecha es necesario sembrar una abundante semilla. Si usted siembra poquitica semilla, ¿qué va a recoger? Hermano, esto es delicado lo que yo voy a decir, pero si usted, para la obra de Dios, para los necesitados, para su mamá, porque la Biblia dice que usted tiene que honrar a su mamá, que tiene que honrar a su papá si los tiene vivos, si ya no están, bueno, honre su legado. Pero si usted tiene a su mamá y su papá vivos, usted tiene que honrarlos. El año pasado, Alique y yo nos sacudimos en este sentido. Y le dije, cuando más necesidad tenemos es cuando más tenemos que activarnos a poder bendecirnos a ellos. Y así sea con poquito, tenemos que hacerlo presente. Porque ¿de qué estamos hablando entonces? Hermano, si usted siembra 1,000 pesos,
no espere recoger 100,000 pesos. Si usted siembra una abundante semilla, ¿por qué los ricos daban mucho? Porque sabían, ellos son inteligentes, hermano, ellos son inteligentes. Hable usted con un rico para que usted vea cómo se mueve y cómo maneja sus finanzas. Ellos sabían, porque eran judíos y habían sido entrenados de niños, que si usted daba mucho, Dios no se podía quedar de brazos cruzados. Y usted dice, ay, no, hermano, es un principio que tienen ellos en el ADN. Ellos saben que Dios no se va a dejar alcanzar. Ellos saben que Dios jamás se va a quedar con la palabra flotando y no va a cumplir. Ellos saben que si siembran una abundante semilla, van a recibir una abundante cosecha. No es así, hermano Freddy. Cuando Freddy siembra, Freddy sabe que si siembra medio saco de papa, lo más que puede llegar a recoger serán ¿qué? Por ahí como unos 3 sacos de papa. Si le da el 6. Pero Freddy sabe que si siembra 10 sacos de papa, la cosecha va a ser más grande. Entonces, hermano, la ley de la siembra y la cosecha. Mire el versículo 6 de 1 Corintios 9:6. Pero esto digo, le dice Pablo a una iglesia gentil que no sabía dar. Le dice, el que siembra escasamente, hermanos de la iglesia de Corinto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo era judío, lo sabía, y se lo quería enseñar a los que no eran judíos. Les decía, mire muchachitos, eso que ustedes están haciendo de hacerse los locos, no funciona. Puede ser que les funcione un momentico, pero después ustedes se la van a ver bien fea. Luego nosotros vemos la actitud en la ofrenda. Mire el versículo 7. Vamos a ver la actitud. Ninguna ofrenda será recibida por la actitud incorrecta. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo debe ser la actitud al dar para el Señor y para los necesitados? No con tristeza, ni por necesidad, porque ¿a quién Dios ama? ¿Dios ama al que da con tristeza? Ahí dice que no. ¿Dios ama al que da por necesidad? Ahí dice que no. ¿A quién Dios ama? Es lo que el texto está diciendo. Entonces hay una actitud a la hora de ofrendar. Ahora, hermano, también hay una promesa en el versículo 8 de abundancia. El versículo 8 dice, y poderoso es Dios. ¿Es poderoso Dios? Dios es poderoso. ¿Para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué los judíos siempre tienen lo suficiente? ¿Por qué los judíos nunca están endeudados? Un judío jamás tiene deudas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, creen en la promesa bíblica de que tú serás de bendición y que prestarás a las demás naciones, pero que tú no prestarás. Hermano, no se trata de, es que el pastorcito está dándonos la vuelta para sacarnos del bolsillo la plata. No, hermano, porque yo también por mis propios medios trato de generar, trato de producir, trato de vender repuestos, trato de ir para allá, de ir para acá, trato de hacer un negocio por aquí, trato de hacer un negocio por allá. El deseo de mi corazón es que un día yo tenga para bendecir la obra de Dios, para pagarle a un misionero para que siga trabajando, para apoyar estudiantes, para ayudar a los necesitados de la iglesia. Y yo trabajo, mi esposa, mi familia y yo trabajamos a diario, tratamos de aprender de finanzas, tratamos de aprender de inversiones, para no ser carga para la iglesia, para no ser un pastor martillo que llegue donde la hermana Leida. Ay, hermana Leida, lo que sí tan caro son los cambures, porque ya le vi que tiene un recibo cambure ahí. Y llego donde el hermano Orlando, oye, hermano, lo que sí está bravo es como para la pintura, ¿no? Porque estoy viendo la pintura que le llegó. Y voy donde el hermano Freddy y comienzo a ver papas y yo digo, ojalá las papas tan buenas que son, ¿no? A ver si eso se llama un pastor martillo, hermano. Y va martillando y llega donde Benjamín y mira los cambures maduros que están colgando y va mirando. Dios me libre, hermano. Dios me libre. Porque sé que como humano he cometido errores y a lo mejor en algunas oportunidades he sido martillo para ustedes.
Y perdónenme, hermano, si eso ha sido así. Hermano, hay una promesa de abundancia. Dios promete, si tú le das una abundante semilla, Dios promete, porque Él es poderoso para hacer que abunde, para que tú tengas, dice ahí, para todas las necesidades. ¿Y por qué los judíos, hermano, no tienen necesidades así tan bárbaras? ¿Por qué nosotros vivimos en países tercermundistas? Porque no ponemos en práctica los principios bíblicos. Cuando llegamos a la cosa de Dios, lo primero que nos cuesta, hermano, es dar para la obra de Dios, dar para un necesitado. Uy, hermano, agarramos el dinerito y le echamos 7 nudos y mientras más lo apretamos, más rápido se nos va. Porque el principio bíblico es que más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, en el versículo 9 usted ve la justicia de Dios. Mire el versículo 9, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es bíblico, es justo que nosotros ayudemos a los necesitados, es justo que nosotros ayudemos a los pobres. En el versículo 10 y en el versículo 11 usted ve la multiplicación de los frutos. Dice el versículo 10 y versículo 11: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Hermano, hay una multiplicación de frutos que Dios promete. Dios es justo, hermano. Y si Dios ve que tú te mueves, mire, hermano, aquí hay una hermana que gana 60 pesos al mes y ella saca de esos 60 pesos 20 pesos para ayudar en los estudios del hermano Agustín, y gana 60 pesos al mes. ¿Cuánto está dando? De 60 pesos el 10 sería el 6. ¿Está dando cuánto? Y eso es lo que gana. Aquí está, hermano, para que le dé al hermano Agustín cuando él venga, para que le sirva para unos pasajitos. Aquí hay hermanas que han sostenido la obra por años de años, calladitas. Aquí hay hermanos que han invertido dinero, hermano, más de lo que usted se imagina, en la construcción, en la obra, en las escaleras, en sonido. Aquí, hermano, hay hermanos, mire, que han donado eso ha sido donado, esto ha sido donado, el bajo ha sido donado, la guitarra donada. Pues son hermanos que entienden que mejor es dar que recibir. Esta es una iglesia, hermano, una iglesia próspera. Esta es una iglesia que bendice a sus pastores. Y de eso yo soy testigo, porque ya nosotros vamos a cumplir 6 años. Una iglesia que bendice a sus pastores. Es una iglesia, hermano, que es una iglesia guiada por el Señor. Y todos los pastores que han venido a esta iglesia han sido bendecidos. De una o de otra manera han recibido la bendición del Señor. Y mi deseo es que esa bendición se extienda, hermano, al rebaño. Pero nosotros necesitamos, hermano, hacer un reseteo total. Concluyo así. Este pasaje que nosotros leímos ahorita, hermano, nos llama a ser dadores alegres y a ser generosos. Y recordemos que cada acto de generosidad es una siembra que producirá frutos en abundancia. Entonces, hermanos, reflexionemos sobre cómo nosotros estamos dando y qué principios estamos nosotros manejando. El principio de darle a Dios en primer lugar. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que a la hora de dar la ofrenda no escoja el billete más roto, porque Dios lo está viendo. No el pastor ni sabe, porque yo trato, y los hermanos que manejan la finanza saben, que trato de mantenerme lo más distante posible del dinero de la iglesia. Mientras más lejos mejor, le digo yo a ellos. Eso fue algo que aprendí de mi pastor Salvo. Mientras usted esté más lejos del dinero, mucho mejor. Pero, hermano, nosotros a la hora de dar la ofrenda no podemos sacar el billete roto, el peorcito, el que ya está pegado, y que ellos vean allá cómo van a hacer, porque, hermano, Dios está viendo.
Y si tú y yo decimos que le queremos dar el primer lugar a Dios, ¿por qué entonces la ofrenda es lo último que sacamos cuando ya pagamos absolutamente todo, cuando ya cubrimos todas las necesidades, cuando ya yo hice aquello, a ver qué me quedó? Entonces lo que me quedó, si tú dices que le das el primer lugar a Dios, yo, ¿por qué hacemos eso? Yo cobraba mi quincena en San Cristóbal y pagaba deudas, pagaba arriendo, esto, aquello, salíamos, nos comíamos una hamburguesa y después sacaba la quincena. Sacaba a ver qué había quedado. Y un día, viendo un video de cómo la gente en China, la iglesia en China, lavan los billetes que van a dar en la ofrenda, los planchan, los llevan bien lisitos, metidos como hace usted con los dólares, que los guarda bien guardaditos y los llevan a la ofrenda. Billetes los más nuevos, los que estén más bonitos, porque le quieren dar el primer lugar a Dios. Y usted dice, eso son tonterías, el valor del billete es el mismo. Hermano, pero la actitud no. La actitud dice mucho de lo que hay en el corazón. Entonces, amado hermano, esto es un tema sumamente delicado, pero quiero terminar con estas preguntas. Siembra todo lo que puedas, porque nunca le vas a ganar a Dios. Siembra todo lo que puedas, porque nunca le vas a ganar a Dios. Nunca Dios va a decir, ay Señor, estoy endeudado con Daniel. Daniel dio para la obra tanto, y ahora ¿de dónde vamos a sacar, hermano? Jamás Dios se va a ver sin recursos. Hermano, la primera pregunta, ¿qué vas a cosechar de tu esposo? De acuerdo a lo que tú estás sembrando. Segunda pregunta, ¿qué vas a cosechar de tu esposa según lo que yo estoy sembrando? ¿Qué vas a cosechar de tu familia según lo que tú estás sembrando? ¿Qué vas a cosechar en tu vida espiritual de acuerdo a lo que tú estás sembrando? ¿Qué vas a cosechar en tu ministerio, el ministerio que tú desarrollas para el Señor, de acuerdo a lo que tú estás sembrando? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es nada? ¿No te gusta lo que estás cosechando? ¿No me gusta a mí lo que yo estoy cosechando en este momento? Estoy endeudado, tengo crisis, tengo situaciones difíciles, pues entonces necesito un reseteo total. Y yo necesito aprender de los principios bíblicos. Todos, hermanos, los que estamos aquí, porque que yo sepa, ninguno es judío. Todos necesitamos aprender el principio de honrar a Dios. No estoy hablando de diezmos, estoy hablando de que tú honres al Señor. Es que yo no sé qué hacen allá en la iglesia con la plata, eso no es problema tuyo. El asunto eres tú con Dios. Lo que hagan allá, si se la roban, si qué sé yo, eso es problema de ellos con Dios. Dios se encargará de castigarlos y de llevarlos al sitio que los tenga que llevar. Pero tú y yo cumplimos con el Señor. ¿En qué? En darle la honra al Señor. En segundo lugar, busca a alguien a quien bendecir. Busca a alguien a quien bendecir. Busca a alguien a quien decir, está pasando una necesidad, aquí está. Pero que la mano derecha no se entere lo que está haciendo la izquierda, o la izquierda no se entere lo que está haciendo la derecha. No tomes fotos, no hagas campaña, solamente Dios y tú. Y aprendamos estos principios, hermano, de la Biblia, que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amado Dios, en esta hora te doy gracias por este tiempo que nos permite venir a tu palabra. La iglesia, Señor, de los Corintios estaba pasando por una situación complicada. Se les hacía un año, se les había olvidado. Pero yo te doy gracias por la iglesia Silo, porque es una iglesia que es pequeña, pero es una iglesia generosa. A nosotros nos ha bendecido mucho, y seguro estoy que también ha bendecido a mucha gente. Pero yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme ni conmigo ni con la iglesia. Quiero que seamos más generosos, y quiero que seamos más sembradores, y quiero que escojamos las semillas y tú nos ayudes. Señor, yo quiero que esta iglesia sea una iglesia próspera. Sí, una iglesia próspera, donde se mueva, Señor, dinero, pero con un propósito: ayudar a los necesitados espirituales y materiales, dar de comer al hambriento, ayudar a los hermanos de la iglesia que están pasando por necesidad.
Yo te pido, Señor, en esta mañana, que tú llenes las arcas de la iglesia. Señor, que llenes las arcas de los hermanos en sus negocios y que tú los prosperes de acuerdo como prosperan sus almas. Amado Dios, en esta hora te damos gracias porque tú nos has enseñado que para ser próspero tenemos que tomarte en cuenta a ti. Tenemos que tomar en cuenta a los necesitados. Tenemos que ser honrados. No podemos ser mentirosos. Tenemos que pagar lo que debemos. Señor, ayúdanos a invertir en diferentes cosas y danos la sabiduría para poder manejar el dinero, porque el dinero tiene vida. O yo lo dejo morir o le doy vida. Señor, ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí también a administrar todo lo que nos llegue a nuestra mano con temor de Dios. Ayúdanos pues en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Despedimos la transmisión. Dios les bendiga, hermanos.